Como relator en la sombra del informe de Juventud en Movimiento y tras haber presentado diversas enmiendas a los informes de industrias culturales y creativas y de aprendizaje durante la primera infancia, quería compartir con ustedes la siguiente reflexión. La crisis económica está afectando muy especialmente a los jóvenes. En muchos lugares de la Unión Europea la tasa de paro juvenil supera el 40%. Es por eso que es tan necesario un informe como el de Juventud en Movimiento que profundice en las políticas de inserción laboral de los jóvenes. Voy a hacer hincapié en 4 aspectos para mí muy importantes de dicho informe. Por una parte, me parece primordial promover la movilidad. Es una forma de aprendizaje informal muy valiosa que fomenta la interculturalidad y dota a los jóvenes de herramientas para desarrollarse en un entorno profesional globalizado. En relación con la movilidad, es fundamental que los jóvenes aprendan otras lenguas europeas, con un doble objetivo: interactuar con fluidez en el entorno europeo y estar bien arraigados en las sociedades donde viven y trabajan, es decir, para la cohesión social. En tercer lugar, quiero remarcar las políticas para promover el emprendimiento. Efectivamente, es imprescindible que fomentemos los programas de emprendimiento de los estudiantes universitarios y, en este sentido, tenemos que apostar por los espacios de encuentro entre los actores financieros y los estudiantes con ideas innovadoras. Finalmente, creo que es fundamental promover la igualdad en el acceso a la universidad para aprovechar todo el talento europeo. Necesitamos que los jóvenes participen activamente en la economía, necesitamos que los jóvenes puedan desarrollar todo su potencial, porque los jóvenes son también imprescindibles para salir de la crisis. Moltes gràcies.